Bien, vamos a continuar entonces, ya estamos grabando con los ejercicios de esto de ondas electromagnéticas. Nos quedamos, a ver. Quiero ubicarme donde nos quedamos. Aquí nos quedamos. Entonces, siguiente ejercicio. Dice, un láser de dióxido de carbono emite una onda electromagnética sinusoidal que viaja en el vacío en la dirección X negativa. La longitud de onda es de 10.6 micrómetros en el rango del infrarrojo. Véase la figura. Y el campo E es paralelo al eje Z con magnitud máxima de 1.5 megavolts por metro. Escriba las ecuaciones vectoriales para I y B como funciones de tiempo y posición. Entonces miren que va viajando en dirección a X negativa porque aquí tenemos el sentido de la C, que es la donde se propaga. Quiere decir que las ecuaciones tienen que llevar a más y más acá. Y por la forma que tiene la onda aquí en el origen, el t igual a 0, x igual a 0, que podemos ponerlo aquí, vemos que tiene una forma cosenoidal. Y podemos ver que están en fase porque cuando B alcanza el máximo, E alcanza el máximo. Cuando B alcanza el mínimo, E alcanza el mínimo porque están en lo negativo. Miren acá, el E negativo y el B negativo quiere decir que en este caso E y B máximo tendrán el mismo signo, que es lo que yo les decía antes. No va a haber problema con eso porque o les dan la figura correcta de una sola vez o les dan la información para que ustedes estén claros. Entonces, la primera pregunta, nos piden entonces las amplitudes. Bueno, Bmax, bueno, hay que escribir las ecuaciones, ocupamos B máximo y E máximo. B máximo es E máximo, que es un dato, que es 1.5 por 10 a la 6 voltmetros entre C, que es 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo, da 5.0 por 10 a la menos 3 teslas. Luego el K es 2pi entre lambda, ¿verdad? Entonces lambda es 10.6 metros. Eso da 5.93 por 10 a la 5 radianes por metro. Acuérdense que lambda se da en radianes por metros y C se da en radianes por segundo. Bueno, W se puede calcular como 2pi por la frecuencia, pero también se puede calcular como C por K. Porque K es 2pi entre lambda, ¿verdad? Entonces, y 1 sobre lambda es la frecuencia, entonces se puede calcular también de esa manera, como C por K. C es 3 por 10 a la 8 y K es 5.93 por 10 a la 5 metros, radianes por metros. Esto va a dar 1.78 por 10 a la 14 radianes por segundo. Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para escribir los campos. Uy, se me movió. Se me movió un poquito. Es acá. Entonces tenemos el campo. Miren, el campo eléctrico va en dirección de Z. Yo le pongo K. El campo magnético va en dirección de J, de Y le pongo J. Y las dos amplitudes son positivas porque la figura me indica que están en fase. Máximos al mismo tiempo y mínimos al mismo tiempo. Y que la descripción es cosenoidal por la forma que está aquí. Entonces escogemos coseno acá. Es coseno de KX. ¿Por qué le pongo más acá? ¿Por qué le pongo más acá? Porque la onda viaja en dirección de X negativa. ¿Ok? Porque la onda viaja en dirección de X negativa. La dirección de propagación va con el signo que ponemos aquí. Si es más, es en dirección negativa.
Y si es menos, es en dirección positiva. Acuérdese que si es menos y es coseno, no importa, ¿verdad? Cuál va primero y cuál va después, porque solamente cambian la posición, porque el coseno de menos teta es el coseno de teta. 15 segundos para reflexión de este problema. Muy bien. Seguimos entonces con otro ejemplo. Una estación de radio en la superficie terrestre emite una onda sinusoidal con una potencia radiada de 500 kilowatts por hora. Suponiendo que el transmisor irradia por igual en todas direcciones sobre el terreno, lo que es improbable en situaciones reales, calcule las amplitudes E máxima y B máxima detectadas por un satélite ubicado a 100 kilómetros de la antena. Aquí ni se preocupen por el signo porque solo nos piden el valor de las amplitudes. Entonces este es un problema de estimación. Entonces el transmisor está en la superficie de la Tierra y va a transmitir frentes de ondas esféricos. Entonces lo que va a transmitir son en capas de semiesferas de área 2πr cuadrado. Entonces el área es 2πr cuadrado. Dicen que nos dan como datos que está a 100 kilómetros. 100 kilómetros son 100.000 metros, o sea que son 1 por 10 a la 5 metros al cuadrado. Total 6.28 por 10 a la 10 metros cuadrados sería el área. Y entonces la intensidad promedio sería la potencia, que son 5 kilowatts, que sería 50 kilowatts, perdón, que sería 5.00 por 10 a la 4 watts, entre el área que ya la calculamos. El total da 7.96 por 10 a la menos 7 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad. Entonces, recordemos, ¿verdad? La intensidad era el vector de Poynting promedio, el cual lo podían poner como E máximo al cuadrado entre 2 mu sub 0c. El E máximo entonces va a ser 2 veces mu sub 0c por el vector de Poynting promedio. Y el vector de Poynting promedio es la misma intensidad, que ya la calculamos. Entonces ustedes sustituyen los datos de mu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7, el 2, C, que es 3 por 10 a la 8, y el S promedio, que es la misma I, van a encontrar que el valor máximo del campo eléctrico es 2.45 por 10 a la menos 2 volt por metro. La relación entre los campos eléctricos y magnéticos solo es dividir entre C, y el campo magnético máximo va a ser entonces L máximo entre C, o sea, va a ser entonces 8.17 por 10 a la menos 11 teslas. 10 segundos para reflexión y para preguntar. Voy a seguir entonces. Ok, en este problema tienen que darle datos, ¿verdad? Es decir, o ustedes van y tienen una tabla a la mano, porque se trabaja con constantes, con valores fijos. Un satélite en órbita alrededor de la Tierra tiene paneles recolectores de energía solar con área total de 4.0 metros cuadrados. Si la radiación del Sol es perpendicular a los paneles y es absorbida por completo, calcule la potencia solar media absorbida y la fuerza media asociada con la presión de radiación. Bueno, aquí les pongo yo, ¿verdad? El problema no lo dice, pero lo supone porque utiliza datos de una tabla. Dice
que I es 1.4 por 10 a la 3 watts por metro cuadrado, que es lo que se llama la constante solar. Y la presión de radiación, que también es un dato para una superficie absorbente, o sea, suponiendo que la Tierra como una superficie absorbente es 4.7 por 10 a la menos 6 newton sobre metro cuadrado, para una superficie absorbente. O sea, estamos suponiendo que la superficie es completamente absorbente. Entonces, con esos datos calculamos la potencia. La potencia es I por el área. Entonces, esta es la constante solar, que es 1.4 por 10 a la 3 metros cuadrados, que es la intensidad, ¿verdad? Por el área, que es 4 metros cuadrados, eso nos da entonces 5.6 por 10 a la 3 watts, o sea, 5.6 kilowatts. Esa sería la razón a la cual llega energía por unidad de tiempo a los paneles solares. ¿Cuál sería la fuerza promedio, entonces, que ejercería esa radiación sobre los paneles? Entonces, ustedes, para calcular la fuerza, multiplican la presión por el área. Ahora estamos hablando de presión de radiación. La presión de radiación, otra vez, vamos a este valor fijo, a esta constante, que es un dato que nos tienen que haber dado, que es 4.7 por 10 a la menos 6 pascales. Son datos solares por 4.0 metros cuadrados, que es el área. Eso nos daría una fuerza de 1.9 por 10 a la menos 5 newton. ¿Preguntas? Voy entonces a continuar. Dice determinación de E y B en ondas electromagnéticas. Suponga que en una onda electromagnética de 60.0 Hz es una onda sinusoidal que se propaga en la dirección Z con E en la dirección X y es 0 igual a 2.0 volts por metro. Escribe expresiones vectoriales para E y B como función de la posición y del tiempo. No me están dando ninguna figura, pero yo les voy a poner ahí, suponga que están en fase. Suponga que están en fase significa que las amplitudes se ponen en ambas positivas. ¿Ok? Porque están en fase. Los dos alcanzan máximos al mismo tiempo y mínimos al mismo tiempo. Ok, primero los datos que van dentro del argumento de la función trigonométrica. Lambda es C entre F. Entonces ustedes ponen acá 3.0 por 10 a la 8 entre 60.0 segundos a la menos 1, que es la frecuencia, son 60 Hz. Eso da 5.0 por 10 a la 6 metros. Y K, que es 2pi entre lambda. O sea, 2pi entre lambda, que es 5.0 por 10 a la 6. Eso da 1.26 por 10 a la menos 6 radianes por metro. Realmente ahí le puse metros a la menos 1, pero son radianes por metro. W, 2pi por la frecuencia. Las frecuencias son 60 Hz por 2pi, eso da 377 radianes por segundo. B máximo es E máximo entre C. E máximo es 2 y C es 3 por 10 a la menos 8. B máximo es 6.67 por 10 a la menos 9 teslas. Y entonces las expresiones son, me dicen que el campo eléctrico va en dirección X, campo magnético en dirección Y. Les puse a los dos positivos aquí, miren, porque ya les pusimos que están en fase. Como me dicen que es una onda senoidal, no cosenoidal, si nosotros no les damos la figura para que ustedes decidan si van a poner seno, les vamos a decir si es senoidal o es cosenoidal, para que escriban la función correcta si les tocara. No debe haber duda con la información que se les va a dar. Entonces es seno, aquí va KZ menos WT por KZ menos WT. Miren que aquí va la dirección de propagación, que es la dirección Z. Me está diciendo que se propaga en la dirección Z. ¿Alguna pregunta?
Me detengo 15 segundos para preguntas, para reflexiones. Pueden tomar el micrófono. Voy a continuar. El filamento de una lámpara incandescente tiene una resistencia de 150 ohmios y conduce una corriente directa de 1 amperio. El filamento mide 8 centímetros de largo y 0.900 milímetros de radio. Inciso A, calcula el vector de Poynting en la superficie del filamento. Inciso B, encuentra la magnitud de los campos eléctricos y magnéticos en la superficie del filamento. Bien, entonces el campo que produce ese filamento, nosotros sabemos que es μ0I entre 2πr. Eso lo sabemos desde la ley de Ampère. Entonces, si nosotros venimos y calculamos ese campo es 2.22 por 10 a la menos 4 teslas. Y el campo eléctrico, nosotros sabemos que va a ser la diferencia de potencial entre la distancia. Por la ley de Ohm, la diferencia de potencial es I por R. O sea, es 150, que es I, la resistencia, que es 1, entre la distancia, que es 8 por 10 a la menos 2. Eso le va a dar un total de 1875 voltios. Entonces el vector de Poynting sería E por B entre μ sub 0, que sería 331 kilowatts sobre metro cuadrado. Si tú tienes el valor de E, el valor de B y el valor de μ sub 0. Ese sería el valor del vector de Poynting. ¿Ok? Entonces ahí está ya. ¿Alguna pregunta? Ahí las preguntas estaban al revés, debe haberse preguntado primero los campos. ¿Alguna pregunta? Bien. Esto no corresponde a una situación, aquí no hay radiación electromagnética porque los campos son constantes, ¿verdad? Solamente hay radiación cuando los campos varían con el tiempo. Este es un caso estático, sin embargo, siempre el vector de Poynting se define de la misma manera. Dice, una comunidad planea construir una instalación para convertir la radiación solar en potencia eléctrica. Se requieren 1.00 megawatts de potencia. Y el sistema que se va a instalar tiene una eficiencia de 30.0. Esto es 30.0 de la energía solar incidente sobre la superficie se convierte en energía eléctrica. En eficiencia, no se convierte toda en energía eléctrica. ¿Cuál debe ser el área efectiva de una superficie que absorbe a la perfección utilizada en una instalación de este tipo, suponiendo una intensidad constante de 1000 watts por metro cuadrado? Es la solución. El área es la potencia promedio entre la intensidad. Entonces serían 1 por 10 a la 6 watts entre la intensidad, pero como la intensidad solamente el 30% se absorbe, entonces va ahí 0.30 multiplicado por los 1000 watts por metro cuadrado. Aquí se me olvidó dividir aquí está el de adición entre metro cuadrado. Por los 1000 watts entre metro cuadrado, que es la intensidad constante, ¿verdad? De la cual solo se absorbe el 30%. Entonces el área debe ser 3.33 por 10 a la 3 metros cuadrados para que funcione los paneles solares. Creo que viene un problema más.
¿Cuál es la magnitud promedio del vector de Poynting a 5 millas de un transmisor de radio que emite su señal isotrópicamente con una potencia promedio de 250 kilowatts? Se parece a un problema que hicimos antes. No es el mismo, pero se parece. Isotrópicamente significa que transmite en todas direcciones igual. Entonces la distancia son 5 millas, que son 8.050 metros. Aproximadamente una milla son 1.6 kilómetros. Y la potencia son 250 kilowatts. Entonces la intensidad sabemos que es la potencia entre el área. Como transmite isotrópicamente de una fuente puntual, los frentes de onda son esféricos, o sea que son superficies de esferas por las cuales pasa la radiación. Entonces la potencia promedio, que son 250 por 10 a la 3 watts, entre el área, que es 4pi, por 8.050 metros elevados al cuadrado. Eso da un valor de 3.07 por 10 a la 4 watts sobre metro al cuadrado. Ok. Tengo un tiempito todavía para mostrarle algunos otros ejercicios que tengo por acá. Creo que son estos. ¿Quieren? Entonces veamos estos ejercicios que tengo por acá para que los veamos también hoy. Dice acá la longitud de onda de ondas electromagnéticas. Calcule la longitud de onda de una onda electromagnética de 60 Hz, de una onda de radio de 93.9 MHz y de un haz de luz visible roja proveniente de un láser con una frecuencia de 4.74 por 10 a la 14 Hz. Esto solo es para que comparen. Miren, la primera sería C3F, ¿verdad? 3 por 10 a la 8 entre 60 Hz. La longitud de onda es de 5.0 por 10 a la 6 metros, o sea, son 5.000 kilómetros. Una longitud de onda enorme, cosa que es congruente con una frecuencia pequeña, ¿verdad? 60 Hz son frecuencias pequeñas, ¿verdad? Son bien pequeñas. En una onda de un radio FM 93.9, de una estación, por ejemplo, de acá, entonces en ese caso las longitudes de onda son de 3.22 metros, una situación intermedia, ¿verdad? Y la luz visible que proviene de un láser, pues nosotros sabemos que esa luz proviene de procesos atómicos, ¿verdad? De transiciones electrónicas en los niveles atómicos, y ahí las frecuencias son infinitamente grandes, porque la situación es muy energética. Entonces ahí las longitudes de onda deben de ser pequeñas. Entonces, en efecto, ¿verdad? Si estamos hablando de 4.74 por 10 a la 14 segundos, unas frecuencias enormes, lo que da son longitudes de onda de 633 nanómetros. Esto corresponde a una situación a nivel atómico, ¿verdad? Y para que comparen más o menos, ¿verdad? Las ondas de radio con las ondas a nivel atómico con las de una onda normal a 60 Hz. E y B provenientes del Sol, dice aquí. La radiación proveniente del Sol llega a la Tierra en la parte alta de la atmósfera a una razón aproximada de 1.350 joules por segundo por metro cuadrado. Ese es el vector de Poynting, ¿verdad? Es una constante que nos tienen que dar de alguna manera. Suponga que esta es una sola onda electromagnética y calcule los valores máximos de E y B. Entonces nosotros sabemos que la magnitud del vector, el promedio del vector de Poynting es un medio de epsilon sub 0c es 0 cuadrado. Ayer lo vimos también como es 0 cuadrado entre, aquí me sobra un 2, entre mu sub 0c, un medio, ¿verdad? Este 2 no va aquí, ya lo puse aquí. Entonces, ayer lo vimos así, las dos cosas son equivalentes. Si utilizan mu sub 0 o utilizan epsilon sub 0, porque están relacionadas a través de C, ¿verdad? De esta manera, de la velocidad de la luz. Entonces sustituyen los valores, 2 por 1.350 entre epsilon sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12,
C, que es 3.00 por 10 a la 8, le va a dar un valor de 1.01 por 10 a la 3 voltmetro. Y el valor máximo del campo sería de 0 entre C. Miren que aquí no importa el signo otra vez, porque no nos están diciendo en qué sentido está oscilando el campo magnético y en qué sentido está oscilando el campo eléctrico. Entonces aquí es irrelevante completamente. Entonces dice 1.01 por 10 a la 3 voltmetro, que es 0, entre 3 por 10 a la 6 metros por segundo, que es la velocidad de la luz. Lo que daría es 3.37 por 10 a la menos 6 teslas. El campo magnético máximo. Pero esta es una estimación. Aquí podemos ser un poquito especulativos con los datos, pero siempre bajo cierto criterio. La radiación proveniente del Sol que llega a la superficie de la Tierra luego de pasar a través de la atmósfera transporta energía a una razón aproximada de 1000 watts por metro cuadrado. Estime la presión y la fuerza ejercida por el Sol sobre su mano derecha. Entonces dice acá la potencia es entonces el vector de Poynting entre la presión. Esta es la presión de la radiación. Esta es la presión de la radiación. Siempre vamos a ponerle aquí presión para que no confundan la P de presión con la P de potencia. Esta es presión. Presión es la magnitud del vector de Poynting entre C. Entonces eso nos da 3 por 10 a la menos 6 pascales. Y entonces aquí se está estimando el área de la mano como aproximadamente 0.02 metros cuadrados. Eso, ahí está la estimación, ¿verdad? Y entonces la fuerza sería de 6 por 10 a la menos 8 newton por metro. Esta fórmula la vimos ayer. Hay que sacar un resumen, ¿verdad? Para tenerlas a mano. Un papelito para tenerlas a mano y que no se les olvide. Es mejor sacar un papelito, un resumen. Estaba pidiéndome tiempo, pero creo que con lo que tengo me basta para ver un último ejemplo. Dice acá otra estimación. Una vela solar se ha propuesto usar la presión de la radiación del Sol para ayudar a impulsar naves espaciales alrededor del sistema solar. A. Aproximadamente cuánta fuerza se aplicaría sobre una vela enormemente reflectante de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Ese sería el área. B. ¿Cuánto aumentaría esto la rapidez de una nave de 5.000 kilogramos en un año? O sea, esa sería la aceleración. Si la nave parte del reposo, aproximadamente ¿cuánto recorrería en un año? Ok. Bueno, vamos a hacer la estimación, ¿verdad? F es P por A. Sería 6 por 10 a la menos 6 por 10 a la 6, que sería el 10 a la 3 por 10 a la 3, ¿verdad? Que sería el área. Eso es aproximadamente 6 newton. Esa sería la fuerza. La aceleración es la fuerza sobre la masa. La masa son 5.000 kilogramos, perdón. Eso daría una aceleración de 1.2 por 10 a la menos 3 metros por segundo cuadrado. Miren que aquí no me piden la aceleración, sino que me piden la rapidez. O sea, esta es la aceleración. Aquí ustedes lo que tuvieron que haber hecho era utilizar la relación B igual a por T. Les puedo pedir que lo hagan en su casita. Por favor, a mí se me olvidó hacerlo acá. Solo calculé la aceleración, poniendo el tiempo de un año y la aceleración que calculamos aquí antes.
Solamente acuérdense de pasar el año a segundos, ¿verdad? Porque tenemos la aceleración en metros por segundo cuadrado. Y finalmente, como parte del reposo, la distancia es un medio de AT cuadrado. Otra vez ponemos la aceleración y ponemos el tiempo, que es un año, y entonces la distancia va a ser 6 por 10 a la 11 metros. Eso sería la distancia que caminaría esa nave suponiendo eso, ¿verdad? Ahí se está suponiendo que hay una reflexión perfecta, o sea, que prácticamente la vela es un conductor, es un espejo, ¿verdad? Perdón, es un material que sí, que refleja todo y que entonces absorbe más, perdón, al revés, es un dieléctrico, entonces absorbe más energía y por lo tanto transporta más cantidad de movimiento. Entonces, ese es el problema. Son suposiciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien, voy a recapitular entonces. El día de mañana ustedes van a ver un set de videos y van a trabajar en un resumen que van a entregar el jueves. El día jueves van a trabajar en otro set de videos y van a entregar un resumen el viernes. El día viernes tendremos clase de repaso. Yo quisiera que me mandaran, por favor, al chat o al correo electrónico dudas de las tareas para que podamos tener agenda el viernes, igual que la vez pasada, que trabajó muy bien. Ustedes me mandaron las dudas que querían, yo se las presenté y trabajamos muy bien así. Pero voy a necesitar que ustedes, para poder dar la clase el viernes, yo necesito que ustedes me manden, porque no tengo pizarrón. Entonces necesito editar antes sus respuestas. Entonces necesito una agenda. Entonces que por favor me las manden, ¿ok? De los capítulos 30, 31 y 34, pueden ser los dos. Vamos a ver, recapitulemos acá cómo podemos hacerlo del 30, 31, 34, ¿verdad? Porque son los que van a entrar en este examen, ¿verdad? ¿Ok? Sí, porque la tarea 2, la tarea 3 fue del 30 a 31 y la tarea 4 fue del 34, ¿de acuerdo? ¿Ok? Sí, está bien. Perfecto, entonces nos vemos el viernes y cualquier cosa, ahí está el chat o el correo electrónico, ¿verdad? Bueno, Ley, gracias. A ustedes. Listo, Listo, a ustedes.